Hola, muy buenas tardes. Pues les doy la bienvenida a esta actividad organizada por la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Pues en nombre de la coordinación de la maestría, agradecer a la licenciada Patricia Prado, estudiante de nuestra maestría, por pues hacernos el honor de presentar este libro, Historia e Investigación de un modelo para recuperar y empoderar vidas. Es una obra pues de gran calado, de muchísimo trabajo y de mucho compromiso por parte de las autoras y autores y por supuesto no solamente por el tema de la redacción, que es muy importante, sino también por el trasfondo que tiene toda esta suma de voluntades por poder apoyar y en este caso recuperar y empoderar vidas. Les voy a comentar cómo va a ser la dinámica de esta presentación. El maestro Bernardo Martiñón García nos va a hacer el honor de coordinar, de moderar la organización de la mesa y voy a leer una breve semblanza del maestro Martiñón, a quien agradezco mucho aceptara la invitación y nos apoyara en este evento. El maestro Martiñón es licenciado en Psicología y maestro en Orientación Psicológica por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Cursó un diplomado en Introducción al Psicoanálisis por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Además, cuenta con 2 diplomados, uno en Psicoterapia, la técnica y su psicodinamia, y otro en Teoría y Técnica del Psicoanálisis de niños, ambos por el Instituto de Estudios de Posgrado en Psicoanálisis y Psicoterapia. Actualmente el maestro Martiñón cursa la formación en psicoanálisis en este mismo instituto. Es profesor de asignatura en la licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Tiene su consulta privada con adolescentes y adultos, y aprovecho también para agradecer a las personas que están presentes, que vinieron a esta presentación del libro, y también a los grupos de la Maestría en Derechos Humanos, a la doctora, por supuesto, Marichuy Medina, y a las personas que están presentes. Muchas gracias. Adelante, maestro Martiñón, gracias. Muchas gracias, doctora Ariadna Salazar. También es un gusto para mí y un honor estar en este día, en esta mesa, para la presentación de este libro. Y como ya se comentó, la dinámica va a ser que cada uno de los que están aquí en esta mesa van a contar con 10 minutos para su comentario a la presentación de este libro, y posteriormente se abrirá un espacio para preguntas o comentarios con la finalidad de formar un diálogo con pues los asistentes y los presentadores. Pues sin más vamos a dar inicio. El primer comentario es de la doctora Shoshana Berenson Gom y voy a leer su semblanza. La doctora Shoshana estudió la licenciatura, maestría y doctorado en Psicología Social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2006 y actualmente es investigadora SNI nivel 3. Es directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es profesora en los programas de posgrado de la Facultad de Psicología y Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. También realiza investigaciones dirigidas a la evaluación de los servicios de salud mental utilizando metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, el estudio de recursos alternativos e informales utilizados por la población para abordar problemas de salud mental, las barreras y fortalezas para la integración de la salud mental en primer nivel de atención y temas de migración y salud mental. Doctora Shoshana, escuchamos su comentario y qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Buenas tardes a todos y muchas gracias primero a la Universidad Iberoamericana por permitirnos presentar el libro que hoy estamos aquí presentando, y pues también a todos ustedes por acompañarnos
en un viernes a las 5 de la tarde, que es una hora y un momento pues difícil para todos. Bueno, yo quiero platicarles un poco de cómo se construyó este libro y después hacer un breve comentario del libro, porque creo que es importante saberlo. Hace, ¿qué será? Como 5 o 6 años. Como 5 o 6 años fue Patti al Instituto Nacional de Psiquiatría y nos comentó que tenía un modelo de atención, que ella formaba parte, en ese momento era presidenta de una fundación en la cual trabajaban con niñas que habían sido víctimas, que eran sobrevivientes de trata, de explotación sexual. Y que entonces, pues ella tenía toda la información, pero quería que apoyáramos pues para sistematizarla y para tener un trabajo mucho más completo. Y así empezamos, ¿verdad? Entonces dijimos, ok, vamos a empezar primero. No había la idea como tal de un libro en ese momento, sino de sistematizar la información. Y en ese momento dijimos, pues claro, vamos a empezar a trabajar. Hicimos un equipo de trabajo del instituto y empezamos a acercarnos al proyecto, que si ustedes leen el libro, pues van a ver que es un trabajo muy interesante, muy completo, muy arduo el que hacen en esta fundación. Y ya después, con el trabajo que fuimos haciendo, pues dijimos, ¿por qué no hacemos un libro? Y Patti, pues se movió y pues hoy estamos aquí. Entonces, realmente la impulsora de todo este trabajo fue ella y bueno, pues queremos agradecerle todo el trabajo que ha realizado. Gracias. Y bueno, voy a permitir leerme un breve escrito sobre en general lo que es este libro. Ya después cada uno va a ir hablando del capítulo que trabajó. Bueno, el libro Historia e investigación de un modelo para recuperar y empoderar vidas es un documento que nos acerca a un problema severo de violencia de género y de violación de los derechos humanos, como es la trata con fines de explotación sexual. Pero sobre todo es un libro que nos ofrece un panorama muy completo de acciones que pueden realizarse para prevenirlo y en especial para mejorar las condiciones de las jóvenes sobrevivientes. El mensaje central del libro es, sobre todo, que sí es posible que las sobrevivientes de trata con fines de explotación sexual logren una vida con equidad, justicia y libertad cuando reciben las herramientas y la atención adecuada. La trata con fines de explotación sexual, seguramente todos los conocen, pero brevemente se define como la obtención de beneficios económicos o de otro tipo mediante la participación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales. En México, como en todo el mundo, resulta difícil decir con precisión la magnitud del fenómeno, porque pues es un fenómeno clandestino, pero se estima que hay más o menos 600,000 delitos sexuales cada año contra niños, niñas y adolescentes. Y en la mayoría de los casos, las víctimas son menores de 15 años o empieza la explotación antes de este tiempo. A pesar de la magnitud de esta problemática y pese a las múltiples evidencias, es hasta el 2007 que se promulga la primera ley federal en México para prevenir y sancionar este tipo de trata, bueno, todas las tratas. Y también es este año cuando surge la Fundación Camino a Casa. Y desde sus inicios, sus fundadores, entre ella Patti, tenían claro, no sabían muy bien por dónde, pero tenían claro que necesitaban un modelo de atención a largo plazo. Y que las chicas, para poder tener un acompañamiento, para poderse reintegrar a la sociedad, tenían que estar en un espacio seguro, en un espacio resguardado, para poder salir adelante. Y que esto no podía ser un momento. Y que sobre todo era muy complejo que pudieran regresar a su casa, pues porque desafortunadamente en casi el 50% de los casos quienes eran los que hacían la trata, pues eran o sus familiares o personas cercanas a ellos. Entonces, ellas desde ese momento no sabían muy bien cómo lo iban a hacer. Ya en el libro podrán leerlo, nada más les voy a dar como ciertas entradas para que lo lean.
sabían que tenían que pensar en una idea que no podía ser de las tengo una semana, sino una cosa a largo plazo. Y bueno, lo que es importante es que este libro representa un trabajo riguroso que da voz tanto a las jóvenes sobrevivientes de trata como a quienes las han acompañado como 15 años en este modelo. El libro es el resultado de lo que ellas nos han platicado, de la gente que trabajó nos ha platicado, y lo que hicimos los autores fue rescatar y sistematizar esta voz. Pero creo que una de las virtudes de este trabajo es ese, ¿no? Que es la voz de las principales actoras, tanto quienes vivieron estas prácticas como de quienes las han acompañado. Y entonces los 2 primeros capítulos del libro son sobre las que han estado desde que fundaron hasta que acabamos el libro, trabajando en los diferentes procesos. Y la segunda parte del libro, que son otros 2 capítulos, son los resultados de investigación a partir de la información que dieron las chicas. Uno, enfocado a analizar la violencia que viven, todos los tipos de violencia a las que son víctimas estas chicas, y el otro más alentador es el que va a presentar Arnoldo, que tiene que ver con cuáles han sido los alcances del programa, pero no tanto como lo que yo podría decir, porque me cae bien Pati, y entonces revisé el programa, sino lo que los datos de las propias chicas están diciendo sobre el impacto que ha tenido el modelo. Entonces, en este sentido, resulta muy, muy interesante el libro porque tenemos estas 2 partes. Y bueno, no soy muy objetiva porque soy parte del libro, pero tiene una estructura muy dinámica y un lenguaje muy sencillo que hace que pues, uno transite por los 4 capítulos sin mayor problema. Entonces les interesa, los convoco a que lo lean. Bueno, va a decir Pati que me trajo como palera, pero es cierto. Pati supo convocar a un grupo de personas con perspectivas diversas para el desarrollo de una publicación multidisciplinaria que conjuga la visión de la sociedad civil, por un lado, es decir, las personas que están en contacto día a día con las víctimas, pero también la opinión de expertos en temas económicos y sociales que pertenecen al Banco Interamericano de Desarrollo, que es Arnoldo, y finalmente la visión psicosocial a través de las que somos investigadoras del Instituto Nacional de Psiquiatría. Creo que la expresión de estas diferentes versiones y visiones es lo que le dio una gran riqueza al libro. Y bueno, no me queda más que felicitar a todos los autores por el excelente trabajo realizado y pues agradecerles por haberme invitado a ser parte de esta presentación. Y a ustedes los invito a conocer este libro y solo como una probadita me voy a permitir leer una pequeña viñeta que es un relato de una entrevista que le hicimos a una de las fundadoras sobre un elemento que es un pilar fundamental del programa que se llama El Libro de los Sueños. Les voy a leer la nota, abro comillas. Cuando empezaron a llegar las niñas, nos dimos cuenta de que muchas no tenían expectativas o planes hacia el futuro, que sobrevivían el día a día. Por ello, implementamos la estrategia del Libro de los Sueños, donde a cada niña o a joven se le entrega un cuaderno en blanco y se le dice: aquí quiero que escribas, que pintes, que dibujes, que pegues tus sueños, tus deseos, lo que quieres lograr, lo que quieres alcanzar. La idea es que la niña vaya construyendo su futuro que ahora está en blanco, llenando las hojas del cuaderno. Esta estrategia sirve para ayudarles para que poco a poco construyan sus sueños, ilusiones y metas, que analicen sobre lo que quieren lograr en su vida personal y profesional, así como en lo que tienen que trabajar para conseguirlo. Este trabajo simboliza la posibilidad de escribir una nueva historia. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Shoshana, por iniciar esta mesa con esta introducción que nos ha despertado sin lugar a dudas el interés en la lectura del libro, que como ya lo comentó representa un gran trabajo, esfuerzos
que se fueron conjuntando diversas visiones en el ámbito psicológico, social, económico. Y gracias por convocarnos a la lectura de este libro. Y pues bueno, tenemos ya una probadita de lo que nos espera cuando ya lo tengamos en nuestras manos. Vamos a continuar ahora con el comentario de la colega psicóloga Patricia Prado Hernández. Me voy a permitir leer su semblanza. Patricia Prado Hernández es psicóloga clínica por la Universidad Iberoamericana, con especialidad en trata de personas con un enfoque de derechos humanos por la misma universidad. Cofundadora de Fundación Camino a Casa AC, desarrolló el primer programa especializado en México para la atención de mujeres adolescentes sobrevivientes de explotación sexual comercial, siendo directora y presidenta de esta organización durante más de 15 años, organización en la que continúa colaborando. Próximamente publicará el modelo de atención 2021 que ha hecho a la Fundación merecedora de reconocimientos a nivel nacional e internacional. Patricia actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos y qué gusto que estés aquí con nosotros, te cedemos la palabra. Gracias. Yo creo que mejor… Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero es que quiero agradecer a la Universidad Iberoamericana por abrir sus puertas a esta oportunidad que nos están dando hoy de presentar el libro. Muchísimas gracias a la doctora Ariadna Salazar Quiñones, coordinadora de la Maestría de Derechos Humanos, y al Departamento de Psicología, cuya titular es la doctora Sandra Montes de Oca, y en la presencia del maestro Bernardo Martiñón García. Gracias al Instituto Nacional de Psiquiatría y al Banco Interamericano de Desarrollo, representados por mis colegas aquí presentes, por haber emprendido este proyecto junto con su servidora, sin cuya colaboración la historia e investigación basada en la Fundación no hubiera sido posible. Fundación es una organización de sociedad civil pionera en México que abre en el 2007 el primer refugio de alta seguridad especializado para atender víctimas de trata en la modalidad de explotación sexual comercial. El programa de mediana y larga estadía para los sobrevivientes cuenta con un modelo de atención que hoy tiene reconocimiento, como se decía, a nivel nacional e internacional en la materia. Respecto al capítulo titulado acerca del modelo de atención, si bien no es el modelo en sí, refiere una semblanza de ese modelo que operó en Fundación desde la creación hasta el 2021. Brevemente relata acerca de las dificultades, de los enfrentamientos, lo que tuvimos que enfrentar como organización al abrir el refugio, la escasa información que había, ¿no?, respecto al fenómeno de la trata. Entonces, estamos hablando que nosotros iniciamos con todo esto en el 2005 y en el 2007 abrimos el refugio, y también no contábamos con ningún modelo referente respecto de la atención a las víctimas. Es decir, no había nada que nos indicara por dónde. Describe brevemente la historia del modelo y su evolución a lo largo del tiempo, lo cual obedece primeramente a la oportunidad que cada sobreviviente nos brindó como fuente de inspiración para nuestro trabajo, permitiéndonos conocer cada día más acerca del delito de la explotación sexual y las secuelas que deja, acompañándolas en el proceso de recuperación integral en su difícil pero sí posible y por supuesto gratificante camino hacia la sanidad, dejando atrás aquello que laceró sus vidas y mirando hacia el futuro siempre con esperanza. Se hace brevemente referencia a los modelos del 2007 y el 11 que operaron esos años, con sus aciertos y sus desaciertos. Aprendimos
que el modelo es un ente vivo, que demanda que lo ajustemos a la realidad a través del tiempo, considerando los siguientes factores. El fenómeno en sí, las necesidades particulares que observábamos en las sobrevivientes, la creación de la Ley General contra la Trata en el 2012 y los cambios psicosociales, incluyendo la desintegración de la familia y la ausencia de valores como la sociedad actual. También obedece a cambios antropológicos de actuación de los explotadores que se profesionalizan, que evolucionan a nuevas formas de enganche, introduciéndose en el mundo digital. Finalmente, y no menos importante, al conocimiento y experiencia respecto del delito que como una organización fuimos adquiriendo. Todo lo anterior permitió definir con precisión los alcances y limitaciones del modelo que queda plasmado en el 2021. El cúmulo de información y experiencia que se fue adquiriendo permitió la especialización y profesionalización del mismo, de donde se definió el perfil exclusivo a atender: mujeres adolescentes víctimas de explotación sexual en el rango de edades entre 11 y 19 años. Se definieron las diversas etapas como programa, lo que permitió la atención de 207 sobrevivientes hasta el 2021, provenientes de 21 estados de la República Mexicana y 4 países de Centroamérica. Sin duda, las graves afectaciones a la salud física y mental, los daños y secuelas que deja el delito sobre sus víctimas fue un reto enorme, del cual emanó todo un protocolo de atención psicológica y psiquiátrica para lograr la recuperación integral, especializándose en el manejo del trauma profundo, desde la neurociencia a través del personal. A ello contribuyeron también diversas aproximaciones psicoterapéuticas a través de las instituciones donde las jóvenes recibieron esa atención, así como la psicofarmacología. En el modelo 2021 se redefinen los objetivos de la Fundación que marcaron el eje conductor de la operación, articulando la vida cotidiana interna del hogar refugio, que así le llamamos, y los criterios de admisión para asegurar una atención integral lo más exitosa posible. Y voy a mencionar solo algunos objetivos. Por supuesto, brindar servicios integrales, estancia de mediana y larga estadía en el programa, proporcionar atención personalizada mediante un proyecto y plan de vida, cuya base es el libro de los sueños justamente, un plan de vida individualizado, un traje a la medida para cada sobreviviente. Brindar opciones educativas de escuela en casa, escuela a distancia y estudios escolarizados de primaria hasta preparatoria. Educación especial en aquellos casos que se requería, carreras técnicas y carreras incluso universitarias. Apoyar a la transición al programa de Medio Camino Reintegra US a las sobrevivientes mayores de 18 que continuarían sus estudios universitarios y apoyar la integración exitosa de las sobrevivientes a nuevos espacios sociales y laborales a medida que avanzaban en su plan de vida. Todo esto requirió la profesionalización de los servicios y la participación comprometida del personal que operó el programa 15 años, caminando cada día la milla extra, de forma generosa, mediante los programas de intervención, psicología, salud física y mental, educación, trabajo social, asistencia legal, abarcando otras áreas como las áreas recreativas, arte, danza, deportes, cultura, actividades de responsabilidad social, principios y valores, entre otros. Desde la perspectiva de derechos humanos, trabajando con sobrevivientes, observamos que sus derechos estaban afectados, entre otros el derecho a la dignidad, a la vida, a la libertad y la seguridad, derecho a una familia, a no ser sometidos a esclavitud, a no ser sometidas a tortura, porque algunas de ellas reportaban haber atendido de 20 a 30 clientes por día, por años algunas de ellas. Derecho a una vida libre de violencia y libre de violencia de género. Derecho a la justicia, derecho a la salud física y mental, etcétera, etcétera. Como dice Emilio Mauss, prácticamente todo derecho
es plausible de ser vulnerado con la trata de personas. Podemos decir que apegados a los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos, así como la legislación nacional en esta materia de trata, Fundación Camino a Casa durante toda su trayectoria ha buscado luchar por los derechos humanos de las sobrevivientes mediante su ambicioso programa de atención, para lo cual solo daré unos ejemplos para terminar. Acceso a la justicia. Ante la ausencia de una ley en México, entonces, en 2012 nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo. Fuimos la organización de donde emanó la iniciativa, la lucha y la congresista para lograr la Ley General contra la Trata en México en 2012. De Fundación Camino a Casa han egresado 15 luchadoras sociales que fueron víctimas, hoy sobrevivientes, que han llevado la voz de otras a foros internacionales y nacionales como al Congreso en México, al Capitolio en Estados Unidos, foros mundiales de jueces y magistrados en el Vaticano y otros lugares de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y ante la Organización de Naciones Unidas, luchando por la concientización y prevención de esta problemática en el mundo. Hemos logrado la inclusión social de más de 200 sobrevivientes de forma exitosa, de donde el 93% nunca volvieron a la condición de esclavitud que alguna vez vivieron. Mujeres que se sienten orgullosas, realizadas profesionalmente y cuyos logros las definen como a cualquiera de nosotros o nosotras, pues son profesionistas, mujeres independientes, algunas emprendedoras de negocios, abogadas, administradoras de empresas, mamás, luchadoras sociales. En otras palabras, jóvenes ciudadanas admirables de quienes nos podemos sentir muy orgullosos. Para quienes estén interesados, el modelo completo estará próximo a ser publicado justamente por la Universidad Iberoamericana. Finalmente, quiero concluir que es que este capítulo que yo escribí pretende ser de inspiración para todos los interesados en el tema, particularmente en la atención de sobrevivientes, basados en un programa exitoso con un enfoque de derechos humanos, comprobando que sí es posible la recuperación integral de adolescentes sobrevivientes de explotación sexual integral comercial cuando se les brinda la ayuda y las herramientas para que emprendan el vuelo hacia la libertad, la independencia y la autorrealización. Un principio de fundación es la justicia social, tzedekah, ¿no? Es el término hebreo de origen, término que se refiere a la restitución del derecho de un semejante a vivir con dignidad, disminuyéndose la brecha de desigualdad entre unos y otros. Así pues, este capítulo busca dejar en el lector la convicción que lo que ha hecho Fundación Camino a Casa simplemente es hacer justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por ayudarnos a conocer un poco más del modelo de atención de Fundación Camino a Casa y cómo estos modelos han sido implementados. Y en este capítulo que nos hablas de los aprendizajes, experiencias, alcances, logros, limitaciones también, y de los pilares que han sustentado estos modelos como el enfoque de derechos humanos, educación, salud física, psicológica, justicia social, pues nos abriste también el interés para pues leer este escrito tuyo. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con el comentario de la doctora Patricia del Carmen Fuente, que también tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy, y voy a leer su semblanza. La doctora Patricia es investigadora en ciencias médicas de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es especialista en modelos de intervención en jóvenes por la UNAM. También es diplomada en formación para la educación a distancia, evaluación de la educación mediada por TICS. Es diplomada también en terapia cognitivo-conductual. También cuenta con un diplomado en género, sexualidad y en violencia y masculinidad por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y la Universidad Autónoma Metropolitana. En el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente ha construido desde hace 15 años una línea de investigación sobre
traslación del conocimiento para el desarrollo, diseminación y evaluación de modelos de intervención en adicciones, violencia y salud mental. Entre otros, cuenta con estrés y salud mental, violencia en diferentes espacios y violencia en relaciones de pareja en jóvenes y prevención de adicciones en jóvenes. Es coordinadora académica del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Violencia y Salud Mental de este mismo instituto y es autora del libro Violencia y Salud Mental, Perspectivas desde la Neurociencia, la Clínica y la Salud Pública, publicada por Editorial Grañén Porrúa y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Muchas gracias, doctora, y le escuchamos con gusto. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Pues yo les voy a hablar acerca del problema de la trata desde la perspectiva de la violencia. Y bueno, como sabemos, la trata de las personas implica tanto la captación, el traslado y la recepción de personas con fines de explotación, y específicamente está incluida la explotación sexual. De hecho, el protocolo de Palermo pues establece justamente que esa trata, cuando se trata de niños y mujeres, pues se denomina trata con fines de explotación sexual. En la trata principalmente se da en mujeres y en adolescentes y niños, pero algo importante es que en la literatura se puede observar que la trata, cuando es en el seno familiar, en el contexto familiar, pues se ha explorado muy poco. Es muy escasa la literatura y de eso se trata justamente este trabajo que hicimos de investigación, porque la trata es en el contexto familiar. Bueno, entonces ese trabajo tiene como objetivos explorar los tipos de violencia experimentados por las víctimas con fines de explotación sexual desde su propio discurso. Gracias. Y después conocer las consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de la trata. ¿Qué hicimos nosotros en este estudio? Pues es un estudio de corte cualitativo, en el cual nosotros diseñamos este estudio de carácter exploratorio, rescatando la voz de las víctimas, sus experiencias y sus percepciones para obtener una descripción contextual de esta problemática y tener acceso a los distintos tonos emocionales asociados a esta problemática de la que ellos fueron víctimas. Las participantes fueron 13 adolescentes víctimas de trata entre 11 y 17 años de la Ciudad de México y de otras 4 entidades. Se trató de realizar entrevistas semiestructuradas individuales que realizamos aquí mi colega Eva María Rodríguez, que está aquí conmigo, y yo. Y bueno, pues fue un trabajo muy interesante, pero a la vez con muchos aprendizajes por parte de las víctimas que nosotros pudimos abordar. Se tuvieron todos los cuidados éticos que se requiere, porque este proyecto es un proyecto de investigación del instituto aprobado por los comités de ética y de investigación, y entonces nosotros lo que hicimos fue entrevistarlas y tenemos pues una cantidad interesante de información muy importante, y sobre todo yo creo que la importancia de todo esto al revisar la literatura es que la literatura indica que cuando las adolescentes o niñas sufren o son víctimas de explotación sexual o de abuso sexual, cuando se reportan es cuando ya son grandes de edad, ya tienen otras problemáticas, pero su narración de lo que les sucedió ya cambia mucho de acuerdo al contexto que están y en la etapa de vida. Bueno, entonces nosotros, tomando la perspectiva de la violencia, nosotros abordamos pues que el maltrato infantil, dado que es el abuso y la negligencia, que este es un punto muy importante, que sufren los niños, aquí podemos englobar, de acuerdo con lo que plantea la OMS, pues toda la violencia física, emocional, sexual y la negligencia que viven. Aquí esto es muy importante porque la negligencia no se aborda generalmente en los estudios. Nuestro análisis descriptivo pues nos permitió primero clasificar de acuerdo con los criterios de afectación y daño sufrido por las víctimas, pues estos 4 tipos de violencia que vivieron, conformar grupos de actos violentos porque estos superaban a los que la literatura ha publicado, identificar los niveles de relación tanto entre los perpetradores de violencia como los cuidadores, que aquí es una parte muy importante, y categorizar a los partícipes involucrados en este proceso de trata, ya sea como tratantes o como explotadores.
Recordemos que en la trata, de acuerdo con lo que está definido por Naciones Unidas, cuando se ejerce la trata, el vehículo principal, el instrumento principal que se utiliza es la violencia, como con la amenaza, con la coacción, con la coerción y con el abuso, ya sea físico o psicológico. Y podemos ver aquí que las 13 entrevistadas, pues la edad actual es la en la que nosotros les entrevistamos, pero si vemos en la columna casi de las últimas, dice la edad de inicio de la trata, y vemos que eran niñas de 7 años, 10 años, 12 años, 9 años, que fueron víctimas de trata, que tenían una escolaridad apenas básica de primer año, segundo año, y que además después, obviamente que no las permitieron ir a la escuela, quedaron con toda esta parte de los estudios truncos. Y la última columna pues es muy significativa porque nos dice cuál fue el partícipe de la trata, el explotador, y entonces ahí podemos ver que en el contexto de la trata, en el contexto familiar de la trata, pues son el padre, la madre, el padrastro y la madrastra. Aquí no fueron desconocidos los que llevaron a cabo esa explotación. Y así podemos nosotros ubicar lo que fue, analizar e identificar cuál fue la violencia física. Entonces, en este cuadro, miren, les voy a explicar. La primera columna identifica los actos violentos que vivieron, los actos de violencia física, los vamos a categorizar aquí en 11 rubros, y los números que aparecen del 1 al 13 son las víctimas, y en la parte final, en la parte de abajo, están quién fue el perpetrador de esa violencia, y están pues, el padre, la madre, padrastro, madrastra, encargado del bar, si así fue, el cliente, y podemos ubicar que están unos colores que van identificando a cada uno de estos perpetradores, y que para cada una de estas tipos de violencia que se ejercieron, pues a veces le ejercieron 2 o 3 personas, hasta más, y podemos ubicar aquí que por ejemplo el encierro, la inmovilización, como amarrarlas, taparles la boca, vigilarlas, pues son cosas que en otros tipos de la violencia física ejercida en otros contextos no se da. Entonces aquí podemos ubicar pues todo lo que les pasó, por ejemplo cortar las pestañas, picar las manos con agujas que se las dieron, que lo hicieron los perpetradores, pues son actos violentos que ellas pudieron narrarnos, y ahí fue con donde rescatamos nosotros sus voces. Obviamente la violencia física fueron 11 grupos de actos violentos que se vivieron y tienen múltiples manifestaciones, pero también toda esta violencia tuvo la intención de oprimir y someter a las víctimas con fines de explotación sexual. Si ustedes pueden ubicar aquí, incorporamos nosotros no solo esta parte de cuántas fueron o qué tipo de actos, sino también están en el libro que ustedes podrán tener acceso, cómo se describen algunos de los testimonios de estos actos violentos. Entonces aquí está, por ejemplo, que fue la víctima 2 en el primer rubro, tiene 11 años, qué es lo que le pasó, y al final viene entre paréntesis quién fue el que lo perpetró. Por ejemplo, el encerrar fue la víctima de 11 años, mi papá no me dejaba salir solo cuando iba en las noches con el cliente con fines de explotación sexual. Entonces aquí podrán ver todos esos testimonios que nosotros pudimos recuperar y los que analizamos para categorizar en los diferentes actos violentos. La violencia física, pues fue todo este tipo de actos de violencia que se pueden identificar en esta primera columna, que son no solo asustar, amenazar, por ejemplo, la amenaza de golpe será una, pero la amenaza de llevar a sus hermanitas más pequeñas, incorporarlas a la trata, pues son unas amenazas que realmente son impactantes en este grupo de población. Y así podemos encontrar todas estas violencias que, si se fijan desde la primera a la segunda tabla, pues la violencia se multiplica. ¿Por qué? Porque la violencia física también conlleva una violencia psicológica. Lo mismo aquí tenemos algunos de los testimonios de las víctimas de trata. No los describo todos porque tenemos poquito tiempo, pero ustedes en el libro, que es lo que yo quería un poco llamar su atención de lo que ustedes iban a encontrar, pues aquí está. Entonces los perpetradores utilizaban la amenaza, la denigración, el aislamiento y la intimidación de una forma constante y extrema, con la intención de coaccionar y de manipular a las víctimas. Y cuando vamos a la violencia sexual, pues es impresionante todo este conjunto de actos violentos que ustedes pueden ver, y que si nos imaginamos que a esas niñas de 8 años, 9 años, 10 años les sucedió, pues podemos entender que se desbordaron la parte emocional, cognitiva, social de todo esto que ellos vivieron. Y aquí están los perpetradores que fueron
que tuvieron ellas en de los diferentes momentos. La trata, como podrán ver, duró a veces 1 año, 2 años, 4 años, entonces fue una etapa que realmente después en las consecuencias vamos a ver cómo les impactó. Y aquí están algunos de los testimonios de este abuso sexual, que bueno, ahí ustedes lo podrán revisar detenidamente. Y luego vemos los actos de negligencia. ¿Cuáles son esos actos de negligencia? Aquellos que eran los padres, madres, padrastro, madrastra, que eran los cuidadores de ellos, pues ejercieron todo este tipo de negligencias, el abandono físico, el descuido nutricional, lanzarlos de la casa, privarlos del acceso a la educación. ¿Por qué? Porque no les convenía que fueran a la escuela, porque para que no hubiera denuncia. Entonces, esta fue otra de las negligencias. No había supervisión, había asignación de responsabilidades y roles de adultos. Por ejemplo, la niña puede tener 8 años o 9 años y tenía que cuidar a la más chiquita y demás. Entonces, aquí están todos los actos de negligencia que vivieron previos a la trata y durante la trata. Y pues aquí están todos los perpetradores, aquí están los testimonios. Y finalmente, pues todas estas actos de violencia física, psicológica, verbal y negligencia, pues tuvieron un impacto en su salud física y mental, y que los ha llevado no solo a tenerla en ese momento, sino a que el tipo de consecuencias que los lleva a tener muchos trastornos que todavía ahorita pues están padeciendo y que no son de hoy, que van a llevar tiempo su recuperación, rehabilitación desde la parte psicológica y emocional. Entre las conclusiones, pues yo les quiero compartir que las entrevistadas que fueron involucradas en trata con fines de explotación sexual siendo menores de edad entre 7 y 16 años, permanecieron en la trata entre 1 y 7 años, y los tratantes explotadores principalmente fueron el padre, la madre, el padrastro y la madrastra. Estos son datos impactantes porque realmente suceden y siguen sucediendo, y no hay denuncia, la gente se queda callada por miedo, porque no saben qué hacer. Entonces, esto que hayan vivido hasta 7 años en la trata es impresionante para lo que está sucediendo en la niñez. Las víctimas de trata fueron sometidas a varios tipos de violencia, que son los que hemos compartido, privándoles del cuidado y la respuesta emocional necesaria para su desarrollo integral. Estos actos de violencia física, psicológica, sexual y negligencia, que si juntamos todos es realmente una experiencia muy fuerte que vivieron a tan corta edad y que tuvieron efectos en su salud física, mental y en su salud sexual también, pues van a llevarlos esos efectos y consecuencias pues por muchos años en la vida. Creemos que algo importante, y fue la razón por la que nosotros tuvimos mucho empeño en participar en este proyecto de investigación, es visibilizar los múltiples tipos de violencia que han vivido las niñas y adolescentes víctimas de trata, para que se pueda enfocar la atención clínica en las consecuencias de la salud mental que requiere este grupo de población. En la parte social, pues Pati ya habló algo muy importante que hizo la fundación, pero esta parte de salud mental pues es difícil, y además es importante no solo visibilizar, sino que también los profesionales de la salud mental, cuando aborden a este tipo de población, es importante que puedan comprender y entender lo que le pasó a las víctimas, porque de pronto el entender todo esto que sucedió atrás, pues les daría una nueva perspectiva de cuál podría ser ese trato que realmente requieren y esa atención que merecen y que necesitan. Yo hasta aquí lo dejo, muchas gracias, los invito a que le vean este capítulo, que me parece que es desgarrador, pero es muy importante que lo podamos leer, comprender y hacer algo desde nuestra perspectiva. Gracias. Muchas gracias, doctora Patricia del Carmen Fuentes, por ayudarnos a aproximarnos a este concepto de la violencia, ¿no?, como vehículo principal de la trata, violencia a nivel físico, psicológico, sexual, por presentarnos estos datos sociodemográficos y cómo en este capítulo se rescatan las voces de las víctimas, estos testimonios, y sobre todo el énfasis en las consecuencias a la salud mental y cómo es importante visibilizar estos tipos de violencia para enfocar la intervención psicológica adecuada a esta población. Muchas gracias, doctora. Y bueno, vamos a continuar ahora con el comentario del doctor
Arnoldo López Marmolejo, que también tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy. El doctor Arnoldo López es economista líder en la oficina del BID para México y Centroamérica. Anteriormente trabajó en una serie de puestos bancarios y macroeconómicos en BBVA en México, incluido el de director del Departamento de Análisis Macroeconómico. Antes de eso fue especialista financiero en el Banco Central de México, es licenciado en Economía y Derecho por el Sistema Tecnológico de Monterrey y tiene un doctorado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. También ha realizado investigaciones de doctorado en la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Minnesota. Es autor de múltiples artículos sobre economía publicados en revistas y libros revisados por pares. También es editor del informe económico anual del BID sobre Centroamérica. Pues, doctor Arnoldo, le escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias a la Universidad Iberoamericana por invitarnos y darnos este espacio para presentar nuestra publicación, y a la Fundación por permitirnos colaborar en este importante esfuerzo. Cuando trabajamos con la Fundación, deseábamos hacer un poco de análisis sobre la intervención y qué efectos podría estar teniendo y cómo podría mejorarse. A eso nos dedicamos en este último capítulo. Y a diferencia de los otros del análisis previo, este es un análisis cuantitativo, meramente estadístico, para probar los efectos beneficiosos del programa a nivel agregado. Y primero surgió el esfuerzo de trasladar toda la información que se tenía a una base de datos estadística, que la Fundación hizo un gran esfuerzo para hacer ese trabajo. El objetivo en particular de este trabajo lo enfocamos en analizar cómo esta intervención contribuye a la acumulación de ganancias en educación y a que las chicas logren las metas que se plantearon. Previamente comentaron que establecen ciertos objetivos y establecen ellos objetivos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y nuestro objetivo era cuantificar cómo la Fundación o cómo el programa estaba contribuyendo a estos objetivos de las sobrevivientes y cómo podríamos pensar en mejorarlo y qué otro tipo de barreras pudieran estar enfrentando. Esto lo que nos permitió es hacer un análisis de todas las beneficiarias, digamos, de la Fundación entre 2007 y 2021. Fueron 121 sobrevivientes, la mayoría de las personas tienen su origen en Estado de México, Ciudad de México y los estados del sur, pero también hay algunas que vienen del extranjero. Entonces, primero, las estadísticas los que nos permitieron es identificar que simplemente entre el punto de inicio y el punto de finalización en el que salen de la Fundación hay una ganancia de educación. En promedio, las sobrevivientes entran con 7 años de educación y al finalizar logran 2.7 años de educación. Es una primera indicación de que la Fundación está contribuyendo a una acumulación en los años de educación que, como vamos a ver posteriormente, es una de las herramientas clave para su reincorporación a la sociedad. Dicho esto, esto no es una evidencia suficiente para asignar una relación directa entre la acumulación de años y la estancia en la Fundación, y queríamos además establecer otro tipo de, o conocer qué otro tipo de variables tienen efectos en que puedan acumular más o menos educación. Y para eso hay una serie de variables que identificamos barreras que ellas enfrentan, como cuáles: haber sufrido embarazo no deseado, tener adicciones, tener alguna enfermedad mental o al inicio de la Fundación, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos un análisis estadístico con toda la información. Simplemente creemos que es un análisis bastante detallado. En la siguiente tabla muestro todas las variables con las que controlamos. Mi intención no es ir a detalle a describir esa tabla. No es una tabla, es una tabla para la gente que utiliza mucho las estadísticas, pero nos ayuda a identificar, digamos, a mostrar el detalle de análisis que se realizó.
Ahí tenemos, digamos, lo que tratamos de explicar es los meses que acumularon de educación las sobrevivientes. Y tenemos todas las variables explicativas para esto y analizamos, podemos cuantificar el efecto individual de cada una de ellas, lo que a su vez nos permite, por una parte, ver cuál es el efecto de estar en la fundación y por otra parte, cuáles son los efectos, digamos, negativos de otro tipo de condiciones, ¿no? ¿Qué aprendemos a través de este nivel de este análisis estadístico? Bueno, ahí, por ejemplo, ahí la duración en la fundación tiene un efecto estadísticamente significativo, positivo en la acumulación de años de educación, de meses de educación, controlando una vez que se controla por toda la problemática que sufren. Pero ¿qué aprendimos? Aquí un poco más resumido. Ahí tenemos una gráfica donde vemos los meses de duración del tiempo en la fundación y los meses del logro educativo. Y vemos que a medida que empieza a subir el tiempo en la fundación, se empieza a acelerar, se ve una tendencia al alza en la acumulación de educación. Entonces pareciera ser que las sobrevivientes aprenden del programa, ¿no? O se involucran más en el programa y a partir de ahí empiezan a tener ganancias más aceleradas en educación. Entonces, cuando lo vamos a analizar, ¿no?, lo que encontramos es que la falta de avance educativo que se encontró en algunas de las sobrevivientes está relacionado por salidas tempranas del programa. Por lo tanto, uno de los elementos que consideramos que es muy positivo es lograr, digamos, una vez que se logra el primer año de educación, se empieza a acumular mucho más rápido en los siguientes años. A partir del primer año, por cada año de educación, por cada año de estancia en la fundación se logran 7.5 meses de educación. Eso es una acumulación relevante, ¿no? ¿Qué efectos negativos o qué variables tienen un efecto negativo en la acumulación de educación? Uno que encontramos que es muy importante es la edad de inicio de la explotación sexual. Mientras más jóvenes, más dificultad tienen para acumular ganancias en educación. Por lo tanto, uno de los temas es enfocar esfuerzos en aquellas que tuvieron la explotación en edades tempranas y tener adicciones también. Y también encontramos que hay un efecto positivo de un programa de asistencia escolar que se realiza dentro de la fundación. Eso contribuye a esta acumulación de educación. Entonces son enseñanzas valiosas del programa de qué tipo de barreras o problemáticas pueden estar limitando esta acumulación, ¿no? Esto lo hacemos exactamente, un ejercicio muy similar lo hacemos para identificar los efectos en alcancen sus logros que se establecieron ellas mismas. Establecen logros de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Por ejemplo, de corto plazo establecen adaptarse al programa, por ejemplo. De mediano plazo, terminar el último etapa de educación que tenían, ¿no? Y de largo plazo, a lo mejor terminar una carrera técnica o incluso conseguir trabajo. Entonces vamos a ver qué variables pueden o qué efecto tiene cada una de las variables en que logren sus logros, de tal manera que puedas enfocar los esfuerzos en ese tipo de problemáticas. Igual no voy a ir a mencionar igual lo del detalle de las tablas, ahí se ven todas las variables de control y cuáles son los efectos de cada uno, pero podemos encontrar, en base a este análisis estadístico, podemos sacar resultados y hacer un análisis de probabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos que un año extra de estancia en la fundación aumenta la probabilidad de lograr las metas de corto, mediano y largo plazo en alrededor del 50%. O sea, empiezan en niveles bajos, pero simplemente un año más aumenta muchísimo la probabilidad de que logran las metas que se plantearon. Entonces parece ser que ese primer año es crucial, ¿no? También un año adicional en la edad de inicio de la explotación, es decir, mientras más grandes, de más edad, eso aumenta la probabilidad de lograr las metas de mediano y largo plazo, es decir, que las más jóvenes tienen más dificultades para lograr sus metas, ¿no? Y lo mismo se encuentra, similar a la educación, pues habla de la necesidad de de poner esfuerzos adicionales en aquellas que sufrieron la violencia, bueno, y la explotación a niveles tempranos, ¿no? Las adicciones, tener adicciones disminuye la probabilidad en 22%, la probabilidad de lograr las metas que se plantean de mediano y largo plazo. Es un efecto relevante también las adicciones. Y tener un rezago educativo también disminuye la probabilidad de lograr tus metas de mediano y largo plazo. Entonces también ciertamente muestra el importante efecto de tener esta acumulación de educación. Y creemos que es una de las características cruciales del programa, que es un programa que no es de corto plazo, es de largo plazo y que permite esta acumulación de educación en el largo plazo, y creemos que es uno de los elementos
pues cruciales en términos del éxito del programa, ¿no? La Fundación ha empezado a hacer un esfuerzo por hacer evaluaciones psicológicas de las sobrevivientes al inicio y al final de su estancia en la Fundación. Y a pesar de que todavía teníamos pocas observaciones, bueno, las incluimos. Ahí tenemos unas pocas, se ha seguido haciendo. Y lo que encontramos entre el periodo inicial y el periodo final, encontramos que ahí, ya con las pruebas psicológicas, se encontró una reducción en ansiedad, en estrés postraumático, en depresión y un aumento en autoestima y adaptación, en prácticamente todos los casos en los que entraron y salieron del programa. Entonces también todavía un análisis estadístico más robusto, pues se va a poder realizar también en la medida en que se vayan realizando las pruebas a más personas, ¿no? Y tratamos de analizar también el análisis del logro de empleo. Todavía la información, era difícil tener información sobre lo que había pasado muchos años posteriores a la salida de la Fundación, tenía algo de información, y lo que encontramos es que también otra vez la relación entre el logro de empleo y la educación es muy importante. Había una relación muy clara. Encontramos que al menos en la Fundación hay evidencia de que 27 jóvenes encontraron empleo, a pesar de todas las barreras iniciales que ya se comentaron, y que las jóvenes que lograron empleo, estas jóvenes en promedio lograron 4 años de ganancia de escolaridad, que es muy importante, ¿no? Y de todo este grupo que consiguió empleo, 80% de ellos tuvo ganancias de educación. Entonces otra vez encontramos esta relación muy clara de este esfuerzo importante, muy importante que realiza la Fundación en temas de educación, ¿no? Y bueno, simplemente para resumir los hallazgos, encontramos una relación positiva entre la estancia en la Fundación, la acumulación de educación y el logro que las metas que se plantearon, tanto de corto como de mediano y largo plazo, que se plantearon las jóvenes. Encontramos que es importante fortalecer las salidas tempranas o al menos lograr este primer año de educación. Parece ser que ahí genera este aumento muy importante de aceleración de acumulación de educación, ¿no? Y poner especial énfasis en aquellas que tuvieron la explotación en las edades más tempranas y en segundo lugar en las que tienen adicciones o rezago educativo, ¿no? Y bueno, es importante continuar con la aplicación de las pruebas psicológicas que nos muestran claros resultados, ¿no? Entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arnoldo, por mostrarnos los resultados de estos análisis estadísticos y análisis de probabilidad. Y bueno, qué impactantes son pues la presentación que nos ha hecho en términos de pues, cómo la edad de inicio, las adicciones, tienen un importante lugar en este tema, ¿no? tan relevante que nos convoca el día de hoy. Y bueno, pues le agradecemos su participación también. Contamos ahora con un espacio para un diálogo con los ponentes, poder tener quizás algún comentario, alguna pregunta, por lo que se abre al público que nos acompaña el día de hoy, pues este intercambio. Nos encantaría poder pues dialogar. ¿Hay alguna pregunta en el público? ¿Comentario? Adelante. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntar a la doctora Patricia, ¿cómo llegan las niñas ahí a la fundación? Yo desconocía esta fundación, para mí está siendo nuevo encontrarme con este gran espacio de oasis para estas niñas y me gustaría saber cómo llegan. Gracias. Gracias. Dado que son menores de edad, no hay otro canal que no sea a través de las autoridades, que hacen los rescates, que hacen la localización de las sobrevivientes. Si bien ahorita se menciona que muchos
es algo muy curioso de que nosotros iniciamos hasta el 2000, más o menos 13, 14. La gran mayoría de las chicas que llegaron con nosotros fueron víctimas de crimen organizado. Y por supuesto había toda una regulación muy fuerte respecto al cuidado y la seguridad de ellas. Es a partir del 2000, pasamos del 15 creo, es cuando empezamos a notar cómo las niñas que llegaban habían sido víctimas de la familia. Se incrementó del 13 al 63% ese fenómeno. Fue algo muy interesante. Entonces, pero todas tienen que llegar a través de alguien. Es a veces que alguien denuncia, avisa, nos avisaban a nosotros, oye, creo que por aquí hay. Entonces nosotros avisamos a las autoridades, ellos hacen la investigación y las canalizaban. Así es como llegan. ¿Y la autoridad después da seguimiento o las deja? ¿Y la autoridad después da algún seguimiento con ustedes de la evolución de estas chicas o las deja ya totalmente en sus manos y ya? Yo no creo que les importe mucho a la autoridad, pero no. bueno. Bueno, en realidad nosotros, algo que nos aplicamos desde el principio era a que las niñas tuvieran justicia. Entonces nosotros empujábamos desde la fundación todo el tiempo para que se hiciera pues todo el proceso para que al final hubiera una investigación, una persecución del delito y finalmente hubiera sentencias, lo cual se logró en un gran número de los casos, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, la bronca es de la fundación. O sea, tú no cuentas con ellos para nada. O sea, apelas a las instituciones de salud o gubernamentales para que ellas reciban ciertos servicios como un derecho que les compete como cualquier ciudadano, pero no es porque tuviéramos acuerdos o escritos o convenios, no. Teníamos que buscarlo nosotros. Ok, y otra pregunta más, ¿cómo afecta a las chicas vivir este proceso de la denuncia y el seguimiento del juicio, tratando de estar en un lugar seguro y tratando como de rescatar esto, ¿no? De recuperar su vida y o sea, ¿cómo las acompañan para, pues, porque es muy doloroso, ¿no? Sí, claro. Lo primero que aprendimos con el tiempo, porque al principio llegaban las chicas o las niñas y la autoridad nos exigía casi que a los 4 días ya estuvieran ahí, ¿no? Declarando y ampliando declaraciones y cosas así. Y un día dijimos, esto es injusto, y nos dimos cuenta que iba en contra de sus derechos y que ellas tenían todo el derecho a recuperarse lo suficiente como para estar listas para eso. Entonces, con el tiempo logramos eso, logramos que ellas ya no fueran empujadas a hacer declaraciones y a ser confrontadas, ¿no? Con el tiempo también, bueno, con la ley, ¿no? Del 2012, pues empezamos a apelar a los derechos que ellas tenían, ¿no? Como víctimas en un proceso judicial en donde no son expuestas, ¿no? Careadas con el tratante, donde ellas pueden están preparadas, porque sí se les prepara en la fundación, sabemos sobre qué va, ¿no? La audiencia que van a estar, entonces se les prepara. Algo que nosotros les enseñamos muchísimo a ellas desde el principio es el valor de la verdad, y les enseñamos cómo ellas pueden agregar valor a lo que están diciendo cuando se mantienen la verdad y cuando no están inventando cosas, porque nos pasaba que las primeras chicas que llevábamos pues empezaban a cambiar todo y inventaban cosas extras y pues se caían, ¿no? Los procesos, obviamente. Con el tiempo les enseñamos que no, les enseñamos también a exigir sus derechos cuando estaban en una audiencia, a decir no entiendo, para que se les volviera a explicar la pregunta, a decir eso no lo quiero contestar. O sea, sí les dábamos un entrenamiento, teníamos un equipo ahí de 2 personas, abogados maravillosos que hacían todo el acompañamiento. Los primeros años que no había una ley, llegábamos con gente de derechos humanos, así, para que las respetaran, porque el trato y todo era muy desagradable para ellas. Con el tiempo nos dimos cuenta que también teníamos que asegurar que ellas se sintieran muy bien en la presentación, entonces empezamos a trabajar con ellas la imagen y que se vistieran súper padre el día de la audiencia, que fueran de verdad
impactando al juez, ¿no? Porque de pronto las veían llegar y decían, ¿a poco esta fue víctima de trata, no? Iba toda linda, ¿no? Muy bien arreglada, maquillada, con una bolsa incluso de marca. Les pedíamos a la gente, ¿no?, que nos ayudaba, regálame bolsas de marca porque necesito darle una bolsa de marca a la niña para que vaya a su presentación, a su audiencia, y todo eso las iba empoderando, las iba haciendo sentir mejor, y bueno, eso era un poco el proceso. Muchas gracias. ¿De qué manera obtienen los recursos económicos para sostener a todas las jovencitas? Pues como todas las fundaciones, ¿no? Tenemos nuestros huecotes de pronto, pero tenemos, básicamente los recursos vienen de personas físicas y morales, de empresas, y muchas organizaciones internacionales, particularmente iglesias cristianas en los Estados Unidos, son las que hacen grandes aportaciones para estos casos, para estos temas. Y otra pregunta, la casa, que ustedes hablan, ¿es secreta, digamos? Porque yo sé que las casas de violencia de género, de mujeres violentadas, son secretas, o sea, nadie sabe dónde están, porque luego van los maridos o los padres a tratar de sacar a las mujeres para volverles a golpear. Sí, es un refugio de alta seguridad, no se revela el lugar, ni la dirección, ni nada, por seguridad a ellas, sí, justamente. Bueno. Este modelo puede servir para cosas así también de violencia de género, de mujeres violentadas. Sí, yo creo que sí, el modelo va a salir próximamente y creemos que tiene muchos elementos que pueden apoyar otras, digamos, circunstancias donde hay violencia, porque el trato personalizado es lo que le da mucho valor a esto, ¿no? El hacer un traje a la medida, el darnos cuenta que no todos son iguales, no todas necesitan lo mismo, que cada una tiene pues un trasfondo diferente, ¿no? Viene de contextos distintos y hay que empujar sobre cada una de ellas de manera particular. Entonces creo que puede servir, claro que sí puede servir, pero sí es un modelo que requiere pues ciertamente una estancia de mediana y larga estadía, o sea, eso para en unos mesecitos ya te mando tu casa, pues no funciona. No. Okay. Bueno, pues eso, esas son las preguntas. Gracias. Bueno, en principio felicitarles y agradecerles muchísimo por el trabajo de justicia social que hacen en la fundación. De verdad que, bueno, Pati sabe que soy una fiel admiradora de las sociedades civiles, de las fundaciones, habiendo sido parte de y trabajando con, pues sí, con la buena voluntad, ¿no? Pero justo les felicito y creo que debemos llegar. Me estoy impactada que este trabajo, Tlaxcala es el estado, ¿no?, donde es, si mal no recuerdo, el número 2 a nivel internacional, después de un estado en la India de trata. Y yo quisiera hacerles esta pregunta. ¿No pensaron en el estado, cuando se acercan al estado, por qué les da víctimas de la representación que tienen de la Ciudad de México? O sea, tengo curiosidad, ya para esas fechas ya tenían datos de Tlaxcala. Sí, claro, teníamos víctimas. Entonces me da curiosidad cómo llegan a este lugar donde debería estar resguardado por el estado, perdón. Ay, no puedo hablar bien. Y también conectado con aquel comentario de los refugios,
¿por qué deberían de ser privados? Es como seguir privatizando la atención a la salud mental, estigmatizándola, perpetuando violencias a través de estados no saludables de la mente. Y creo que también ahí comienza la violencia, que se queda en lo privado. ¿Y cómo hacer? Yo no tengo la respuesta tampoco, pero digo, híjole, no sabemos dónde están los refugios. Lo primero que hizo este gobierno fue quitar los refugios que existían. Perdón, y muchas felicidades, y que tenemos datos del impacto positivo, ¿no? Soy seguidora del trabajo de ustedes en salud mental y soy una defensora. Desde el derecho, las herramientas están desarmonizadas, ¿no? Cada estado ha regulado como quiera el tema de salud mental, y eso nos lleva a que haya una falta de armonía con los convenios internacionales. ¿Y cómo llegan a psiquiatría finalmente las víctimas? Yo quisiera, no sé, preguntar estos retos, ¿no? ¿Cómo llegar a las víctimas a través del Estado? ¿Cómo quitar esta idea de que la salud mental es en el ámbito privado? Porque justo es mostrar una fragilidad de una alta capa de vulnerabilidad de la persona, porque está asociada a sobrevivientes de tratos graves, malos tratos y despiadados, torturados, cruel. Les felicito mucho. Gracias. Bueno, es una población muy compleja porque sí tienen que estar protegidas, porque sí tienen que guardar el anonimato para protegerlas pues de su vida, ¿no? O sea, algunas están amenazadas de muerte, etcétera. Entonces, si no tienen este resguardo, pues no se podría hacer el programa, ¿no? Porque llegarían, como bien decía la señora, ¿no? Los perpetradores, y sobre todo porque es gente muy cercana. Y yo me acuerdo cuando platicaba con las personas que trabajan ahí, pues los juicios más difíciles eran los que tenías que enfrentar a la mamá, por ejemplo, ¿no? Había chicas que tenían que llegar al juicio y quien había sido la victimaria era la mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo prepararlas para ello y cómo poder estar a esta distancia para poder ir avanzando, ¿no? Entonces, la condición del anonimato y de la protección es necesaria para que ellas puedan. Lo cierto es que hay muchas historias de muchas de ellas que ya salieron y que trabajan para mejorar la situación, ¿no? Entonces, las que logran como pasar todo este proceso, que se empoderan, que tienen una serie de estrategias en el programa. Hay atención legal, hay atención educativa, hay salud mental, hay trabajo social. O sea, sí es como un trabajo conjunto que como decía Pati, las empodera y entonces pueden salir. El problema de la salud mental, pues es un problema en todos. Las brechas de atención para la población en general, sin toda esta problemática, digamos, son muy altas, pero la atención que necesitan la mayoría de estas chicas es una atención muy especializada, y creo que ellas han hecho un esfuerzo en tener psicólogas adentro del mismo espacio, algunas visitas a psiquiatras, algunas con mucho cuidado, pues llegaron al instituto, ¿no? Para que tuvieran una atención psiquiátrica más especializada a través de ellas, o sea, aquellas que sí se necesitaban medicamentos o que necesitaban una atención mucho más profunda, pero creo que en el caso de esta población en específico sí es necesario guardar todo este control de anonimato mientras logran el proceso. Y ellas mismas tienen por ahí otro libro que es sobre historias ya de las que ellas van contando sus historias. Ellas mismas tienen que encontrar el espacio para poder salir y decir, aquí estoy, puedo contar mi historia, necesito tal atención, necesito ir, pero hasta que logran ese proceso. Y ese proceso, pues Pati sabe mejor, pero se da en momentos diferentes, en condiciones diferentes, de acuerdo a las posibilidades, a las vulnerabilidades a las cuales se vieron
expuestas, y solo ahí ya pueden salir como más de manera general, ¿no? Sí hay que protegerlas mucho, no sé. Sí. Y bueno, sí hay también refugios del Estado, por supuesto. Lo que pasa es que el tiempo de estancia es entre 3 y 6 meses, y a las que les va mejor lograron un año ahí, pero en realidad es muy corto el tiempo, muy corto. Entonces lo que han aprendido ellos es, pues ya me llegó una, la tengo aquí un ratito y te la mando y te la mando y así se la pasan, ¿no? Es la manera. Sí, bueno, yo nomás quiero agregar que claramente esta publicación es un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Es como tener una herramienta para llevar esta experiencia de cómo podría funcionar un programa y llevar esta forma de trabajar a otro tipo de lugares, ¿no? Puede ser el Estado, puede ser el sector privado, pero también es un ejemplo, y justo ese es uno de los objetivos o el espíritu de esta publicación, ¿no? Bueno, yo solo agregaría algo que me parece muy importante. Este trabajo que hace la Fundación es un esfuerzo muy importante, pero yo creo que una de las aristas de este esfuerzo es que tiene muchas alianzas con instituciones de gobierno, porque realmente todas las niñas, porque así lo revisamos en su expediente, fueron en la primera atención al Hospital Juan N. Navarro, que es el de psiquiátrico para niños, y les hicieron ahí un diagnóstico y siguieron ahí una parte del tratamiento. Eso no quiere decir que con ese tratamiento, inicial, pues fueran a resolver muchas de las situaciones que son de largo plazo, porque sí son las consecuencias de la salud mental. Pero algo que encontramos nosotros, aquí Eva y yo, que estuvimos, aparte de entrevistarlas, nos dio la oportunidad de revisar su expediente, es la atención que sí recibieron a solicitud de la Fundación en los hospitales psiquiátricos. Les hicieron todos los tamizajes, se identificaron los trastornos que en ese momento presentaban y les dieron atención. No solo en lo psiquiátrico, también alguna niña que tenía por ahí SIDA, también se le llevó, se le atendió, se le da el medicamento exacto. Entonces, creo que esa parte es la Fundación, pero yo creo que lo más importante es esas alianzas, y las han hecho, me parece que de manera muy apropiada, porque sí han recibido, dijéramos que la atención institucional. Sin embargo, lo que sí nosotros creemos, y por eso yo lo puse importante en mis conclusiones, es que sí se tiene que trabajar capacitando, sensibilizando a los propios psiquiatras y personal, porque esa población, por otra parte, los que están en la Fundación, que ya fueron rescatados, tienen una primera atención, pueden llegar a esa atención, pero hay muchas otras personas que no, y sí es importante que si llegan directo a cualquier hospital, sea el sector público o privado, que esté preparado el personal para poder atenderla, y además de manera integral. Ellos les dan atención también dental, van con el odontólogo, van con los servicios psiquiátricos, van a natación, entonces, y todo esto mucho es del gobierno, porque es la alberca olímpica. Eso a mí me parece a nivel social, una contribución muy importante, porque bueno, ese eje rector que tiene la Fundación de apoyar en lo social, busca cómo establecer estas alianzas con las instituciones, y entonces creo que es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo interinstitucional. Lo que a mí más me apena es que sean tan poquitas las niñas que pueden ser rescatadas. ¿Por qué? Porque falta mucho esa cultura de la denuncia, que todos como sociedad creo que también tendríamos que sensibilizarlos. Eso sería todo. Yo quiero comentar, bueno, en primer lugar felicitarles por sus exposiciones. La verdad es que el tema de este fenómeno de la trata de personas es terrible, y considero que este negocio millonario en una democracia tan débil, donde la impunidad y la corrupción es parte es nuestra realidad, y un alto nivel de corrupción, de impunidad, el tema de justicia en este tipo de delitos, la dificultad que tiene por la configuración del tipo de delito, también se convierte en una problemática muy compleja. Y por otro lado se mencionaba
en alguna de las exposiciones respecto a esa cadena de personas que participan en este fenómeno de la trata, desde la captación, las personas que vigilan, quienes trasladan, en fin, toda esta configuración del delito en sí para que esto ocurra y claro, me queda claro la parte que tiene que ver con, por un lado, necesidad económica, el temor que de pronto tienen las víctimas respecto a que les ocurra algo, a que su familia les pase algo, en fin, toda esta parte que tiene que ver, por ejemplo, la captación de menores de edad en donde están en búsqueda de un trabajo y de pronto les consiguen el acta de nacimiento falsa, de pronto ya están trabajando y de pronto ya están captadas para no poder salir de ese trabajo, en fin, cómo viene esta parte de la ilegalidad, la necesidad, incluso el enamoramiento que en algunas ocasiones se pasa, en alguna de las diapositivas hablaban del el tema de la baja autoestima y cómo de pronto viene esa captación de enamoramiento y resulta que era trata, ¿no? Me parece muy, muy complejo y hay una parte que me llamaba mucho la atención que mencionaba Patricia del Carmen en cuanto a no hay denuncia, ¿no? La problemática que tenemos en cuanto a el papel de las autoridades, tanto fiscalías, por el tema de la denuncia o cómo el tipo de delito luego lo llevan a otro delito con tal de que no cuenten estadística y el tema de la justicia, ¿no? Del bajo índice de éxito que tenemos en este tipo de delitos y el papel tan importante que hay por parte de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que en este caso es en donde vienen a ayudarles y a hacer refugio en las condiciones que se pueden. No me extiendo más porque este tema me remueve muchísimas cosas, es terrible. Y la pregunta sería en cuanto a cómo influye para la captación esta parte de la cuestión psicológica, cómo influye en las víctimas el tema psicológico para captarlos y hacer que se queden ahí enganchadas y se vuelvan víctimas, ¿no? Esa sería una pregunta para quien me la quiera contestar. Y la segunda sería, ¿cómo podemos aportar como sociedad para la visibilización de este fenómeno de trata de personas? ¿Cómo podemos